Y pues bueno, entonces vamos a estar en esta tarde, mis amadas mamás en oración, hermanas que están aquí conectadas y todas aquellas que van a estar también viendo este video. Estamos en el mes de agosto, un mes donde lo hemos apartado para estar orando por dos áreas tan importantes que nosotras como mujeres, como madres, estamos teniendo todos los días. Y son áreas en las cuales necesitamos rendir a Cristo siempre, cada día, porque muy fácilmente podemos ser presa de esas áreas. Entonces, yo sé que tanto aquí, como les digo, como allá en Saltillo, hemos visto este tipo de ya esta enseñanza este sábado pasado, pero yo quiero hacer un resumen de lo que estuvimos aprendiendo y pues también para las demás mamás que van a estar viendo esta transmisión, cómo es de importante estos temas. Estamos en el tema número 8 de este estudio que estamos llevando y yo quisiera poder compartir con ustedes eh, esta pantalla para poder estar todas en la misma página. Ahí está. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Muy bien. sí. Hemos estado hablando en este mes acerca de dos cosas. Primero, acerca de el poder estar nosotras seguras, pero sabemos que no hay una seguridad si nosotros no ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y yo quiero que vayamos a el Salmo, si pueden, ¿quién tiene por ahí su Biblia lista? Bueno, voy a pedir a mi mamá, la hermana Charo, que ella prepare, por favor, Salmo 55:22. Voy a pedir a mi hermana Jolie, mi tía Jolie Torres, que ella prepare Salmo 91:4. Y también voy a pedir a, ¿quién más está por aquí? A, vamos a ver, mi hermana Patty. Mi hermana Patty, por favor, Proverbios 10:4. ¿Ok? Y bueno, hermanas, hemos estado viendo estos temas en los cuales la seguridad, cómo podemos estar seguras y cómo podemos ser mujeres seguras en Cristo, cómo es de que Dios quiere que nosotros proyectemos no solamente hacia afuera, sino de dentro hacia afuera esa seguridad que tenemos en Él. La palabra siempre nos va a mostrar diferentes áreas donde nosotros necesitamos ser afianzadas y afirmadas en Dios. Y la seguridad es una de ellas, porque realmente hay, como mujeres podemos tener muchas inseguridades, muchas cosas en las cuales nos causan temor, nos causan preocupación, pero si nosotras podemos tener la palabra de Dios como base en nuestra vida, entonces vamos a poder realmente ser mujeres seguras en el Señor. La palabra de Dios nos habla acerca de no ser de doble ánimo y también habla acerca de esas olas que van y vienen y no son constantes, ¿verdad? Y así nos dice el Señor cómo nuestro sí debe de ser sí, nuestro no debe de ser no, cómo el carácter de Dios es ser también o es el mostrar la seguridad, pero una seguridad que no viene desde nosotros, sino que viene desde el corazón de Dios. Así que vamos a escuchar lo que la palabra nos dice, primeramente en Salmo capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre al caído, al justo. Amén, así es. ¿Cómo es tan importante poder confiar cada día en el Señor nuestras cargas, nuestros afanes, nuestros planes, nuestros temores, todo poderlo depositar y dice que Él no va a dejar para siempre caído al justo. Es una promesa del Señor. Entonces, estamos
escuchando esta palabra que nos hace estar seguras en Dios cuando nosotros aprendemos a confiar en sus planes y propósitos para nosotros. Vamos ahora a ver lo que dice Salmos 91:4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. ¿Cuántas de nosotros no nos hemos sentido inseguras, con temores? Y esta palabra del Salmo 91, todo el Salmo 91 nos habla de una protección tan hermosa de parte de Dios, que vamos a estar en un lugar reservado, en un lugar apartado. Cuando vengan esos momentos de circunstancias difíciles que todas hemos tenido, sabemos que podemos recurrir a esas alas del Señor, a esa protección que solamente el Señor puede dar. Y por último, vamos a ver Proverbios 10:4, ¿qué es lo que nos dice? Dice, la mano del diligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así es. ¿Cómo es que, hermanas, el andar íntegramente delante de Dios, hay una seguridad que Dios nos va a bendecir? Porque cuando nosotros nos depositamos completamente en las manos de Dios, en sus manos, en sus planes, podemos estar seguras que Dios nos va a respaldar, pero si nosotros también aprendemos a estar íntegras delante de Dios, podemos estar seguras de que Él está con nosotras, de que Él va con nosotros, de que Él nos hace andar de una forma donde nosotras no debemos de temer. Y precisamente lo que nos lleva a este tema de la seguridad es acerca nos lleva al otro tema, que es despojarnos de la duda y del temor. Como estas dos áreas, todas en algún momento hemos sentido la duda, hemos tenido temor. ¿Por qué? Pues porque son parte de nosotros, es un sentimiento, hermanas, que es algo que no podemos como despojar de nosotros mismos, son emociones que, que a veces están en nosotras, pero que si nosotras permitimos y dejamos que estas emociones, tanto de la duda como del temor, nos paralicen, estén en nosotros, no vamos a poder realmente llegar a ningún lado. Vamos a estar siendo las cosas con miedo y eso es lo que Dios no quiere. Miedo a veces hasta las cosas más simples, vamos a estar teniendo temor que a Dios pues no es su deseo, no es lo que Dios desea para nosotros. Así que tenemos que hacer que nosotros podamos cada día confiar en el Señor, sabiendo que Dios está al tanto de todas nosotras. Y este es el tema, esta es aparte de ser un tema de este mes, es una área importante que Dios quiere que nosotras entendamos, que nosotras podemos estar atentas a lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que siempre va a estar tratando de engañarnos, tratando de poder traernos esos pensamientos y esas acusaciones falsas a nuestra mente, que ahí es donde comienza todo. ¿Verdad? A veces el sentimiento de una angustia o el saber que cierta situación te causa temor, bueno, empieza en la mente. Ahí es donde empieza a trabajar todas las situaciones el enemigo y entonces esa situación o ese sentir lo ocupa el enemigo para poder nosotras estar presa y apartarnos en nuestro pensamiento de Cristo. Y tenemos que saber que ese no es el deseo de Dios definitivamente. Nosotras tenemos que correr hacia esa gracia del Señor, porque definitivamente como mujeres, como madres, como esposas, nos preocupan muchas cosas. Estamos con una preocupación válida que nos lleva a veces a estados donde no deberíamos estar ahí, aunque
a veces no sabemos cómo las cosas van a salir a flote, cómo van a suceder. Tenemos que tener la seguridad. Pero ¿cómo se obtiene esa seguridad? A través de la fe. El correr con la fe y la confianza en Cristo, eso nos va a traer a nosotros la seguridad de que estamos corriendo en una carrera que el Señor va con nosotras. Y yo quisiera que viéramos un texto base que aquí nos trae la Escritura en Isaías 44:8. Y quiero que por ahí ustedes lo abran y si no vean la pantalla, también está aquí en pantalla ese versículo. Si ustedes tienen acceso en sus teléfonos y lo pueden ver claramente, nos habla el Señor y dice, ánimo, no tengan miedo. Desde hace mucho tiempo les he anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios que los proteja y si lo hay, yo no lo conozco. Y vemos cómo Dios es un Dios que puede hacer las cosas posibles, todas las cosas posibles. Y Dios siempre ha manifestado su poder a través de muchas situaciones, de muchas maneras, pero una de ellas es a través de la protección sobrenatural por sus hijos. Y hay un relato, hermanas, que no sé si la hermana Jolie también lo compartió, al igual que yo en este sábado pasado, acerca de cuando Jesús camina sobre el mar. Es un relato donde hay una manera tan hermosa del Señor que nos lleva a poder contemplar la fragilidad del ser humano, como a veces somos muy fácil de poder desenfocarnos del Señor. Y yo les quiero llevar hacia lo que es la escritura en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 14, perdón, Mateo, sí, capítulo 14. Y lo vamos a ver a partir del versículo 22. Es un relato que nos habla acerca de Jesús andando sobre el mar. ¿Lo tienen? Amén. Ok, tía, ¿lo puedes leer, por favor, hasta del 22 al 32? Son al, sí, al 33, por favor. Dice, ¿Es Mateo qué? enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow. Y hasta hija. Amén. Sí, hasta ahí. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Pues miren, hermanas, este es un relato
que de verdad nos enseña bastante, nos enseña mucho. Esta situación, este relato viene de cuando habían terminado los discípulos de ser testigos, más aparte de la multitud, de poder haber visto de lo que Jesús había hecho, de alimentar a 5,000, ¿verdad? A 5,000 personas. Había sido un acontecimiento tan sobrenatural la multiplicación de los panes, los peces, y ellos sabían. Es como cuando tú sales de una tarde de campaña, claro que no tiene la misma comparación, obviamente, pero cuando tú sales de un servicio tan glorioso, sí o no sales con una fe, pero por los cielos, ¿verdad? Vas y crees que las cosas pueden sanar, las personas pueden sanar, las cosas pueden ser posibles. Bueno, estos hombres así venían, con una fe que venían, pero a todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos experimentan una tormenta y muchas de las veces nuestra fe puede estar, pero bien bonita y en lo alto, y podemos hablar y declarar tan hermoso la palabra del Señor, decir que Dios está con nosotros, pero cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen esos vientos contrarios y se nos mueve la barca para un lado y para otro, estos hombres se perdieron, ahí perdieron de vista aquel Jesús que había multiplicado, aquel Jesús que había hecho milagros apenas viniendo de esto. Entonces Jesús no iba con ellos en la barca, Jesús se había apartado para tener un momento con el Padre para orar. Entonces Jesús dijo, yo los voy a alcanzar, ustedes sigan, ustedes avancen. Y estos hombres, pues, estando con esta tormenta que se dejó venir, ellos dice que entraron en un temor, ¿verdad? Estuvieron dice que se turbaron y ellos dijeron, aparte de la tormenta, cuando ven que Jesús venía, ellos lo primero que dicen es un fantasma. Entonces, dice que dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces no hemos confundido, mis hermanas, situaciones en las cuales Dios permite y creyendo que vienen de parte del enemigo? Pero Dios permite muchas cosas para que nosotras podamos estar en una cercanía con Dios y saber que Dios es Dios. Cuando Jesús se da cuenta del temor de estos hombres, les dice, tranquilos, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Se acerca como un padre diciéndoles no tengan miedo, pero enseguida ahí salta quién. ¿Quién fue el que saltó ahí para decirle, Señor, si eres tú, ¿verdad? Pedro. Pedro era ese hombre de carácter impulsivo, siempre. Y Pedro le dice al Señor, ¿verdad? Que él quiere, si él es el Señor, él es Cristo Jesús, dice, manda a que yo camine también, porque lo ven andando sobre las aguas. Y entonces Pedro sale de la barca y se da cuenta. Muchas de las veces, hermanas, nuestra fe nos ha llevado a salir de la barca, a veces vencer esos temores. Y cuando nos encontramos en medio de una tormenta y empezamos a caminar, también nos hemos desbalanceado y hemos pensado que nos vamos a hundir, igualito que Pedro. Sin embargo, el Señor llega ahí sobre él y podemos hablar de que esta fe, a lo mejor de esta fe de Pedro fue una fe que podría haber sido que la alcanzó nada más para dar unos cuantos pasos sobre el agua, pero se atrevió y eso se lo aplaudimos, ¿verdad? Eso es algo que es de admirarse, que se haya atrevido a bajar de la barca y poder caminar. Aunque haya sido su fe muy corta, no podemos hablar que esta fe de Pedro fue una fe
que fracasó o una fe o un hombre que no en realidad el Señor le desagradó en totalmente que Pedro hiciera esto. No, esto realmente, hermanas, ayudó a Pedro de que incluso cuando él siente que se está hundiendo, ¿qué es lo que dice? Clama al Señor, clama a Jesús, ¿verdad? Y le dice que le ayude. Viene y le dice, Señor, sálvame. Muchas personas cuando se sienten hundir ya no claman a Dios. Muchas personas cuando se sienten que están perdidos definitivamente ya ya no está la fe, ya no está la confianza, ya está en aquello que buscan el salvavidas o agarrarse nuevamente de la barca y están confiando en otras cosas o en otras personas. Y tú y yo nos tenemos que asegurar que en medio de esas situaciones de temor, de inseguridad, de oscuridad, de vientos, nosotros podamos clamar aún ahí, Señor, sálvanos, Señor, sálvame, ayúdame. Que muchas personas, hermanas, yo no sé si te ha pasado, pero a veces como que creemos que perdemos la fe, creemos que perdemos de vista al Señor y Dios está ahí, Dios sigue estando ahí. Y entonces Jesús, cuando Pedro clama, dice la escritura que él calmó los vientos, pero sí les exhortó y les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Entonces la duda no agrada al Señor. Cuando nosotros dudamos, estamos haciendo de un Dios grande un Dios chiquito. Cuando nosotras dudamos, estamos viendo que Dios no es el todo suficiente para poder ayudarnos. Cuando en nosotros el temor se acrecenta, entonces Dios, nosotros lo disminuimos, cuando tiene que ser lo contrario. Y yo sé que algunas de ustedes han visto esa frase que dice, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y eso es una gran verdad, porque a veces creemos que nuestras situaciones, wow, no, son terribles y pueden parecer unas olas tan grandes que se levantan encima de nosotras, pero Dios sigue teniendo el control. Dios sigue estando en medio nuestro. Tenemos que ir a la fuente de todo, hermanas, del Señor, donde Él nos puede rescatar. Y el Señor nos dice, fíjense, así como les dijo a sus discípulos, tengan ánimo, no teman, yo estoy con ustedes. Y esta tarde es lo que Dios nos dice. Yo no sé cuáles sean tus dudas, yo no sé cuáles sean tus temores, pero Dios los conoce, hermanas, porque estamos en un mundo caído y todas enfrentamos o vamos a enfrentar situaciones de peligro, situaciones en las cuales nos encontremos entre la espada y la pared, pero sabemos y tenemos que recordar que tenemos un Dios que podemos clamar, que Él nos escucha. Y hay veces parecería como que Dios tarda mucho en darnos una respuesta, pero Dios tiene sus tiempos. Dios tiene la manera perfecta para contestarnos. Así que debemos de estar seguras de que Dios está por nosotras. Para cerrar, yo quiero dar estos 3 consejos de lo que nos habla la palabra. Y quiero que por favor 3 de ustedes puedan preparar estas escrituras para que la compartan con nosotras. Y la primera está en Romanos. Si es que vamos a pedirle a mi tía Graciela, ahora vamos a pedirle a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Amén. Después le voy a pedir, veo que Maribel está conectada. ¡Yeah! Muy bien, Mari. Excelente. Mari, busca por favor, ayúdanos con esa lectura. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Son 2 versículos. Hebreos 2, versículos 14 y 15. No, no te escuchamos. Tienes que quitar el micrófono.
Ok. Bueno, vamos a dar oportunidad a alguien más porque parece que tiene dificultades con su micrófono. No sé si la hermana Guille nos puede ayudar con esa lectura de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2:14. Sí, versículos 14 y 15. Ok, espera. Y también, no sé si tía Tony, ¿estás lista con tu Biblia? Tenía Pero, el Hebreos 2, 14, 15. ay, ay, ay. Bueno, mira, te la voy a cambiar por Primera de Juan, Ajá, capítulo 4, sí, versículos del 15 al 19. ok. Ahí vamos a encontrar, hermanas, tres cosas de las cuales nos enseñan estos pasajes acerca del por qué nosotras tenemos que vivir libres del temor, libres de la duda, porque estos tres versículos, bueno, no son versículos porque son varios, pero estos tres pasajes nos dan una idea amplia acerca del por qué nosotras no deberíamos de ser más esclavos del temor. Así que vamos a comenzar con Hebreos. No, perdón, con Romanos. Vamos a comenzar con Romanos. Es Romanos 8:14, ¿verdad? Del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Fíjense, hermanas, en esa escritura, que el Señor dice que no hemos recibido un espíritu de qué? De temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor nos hace esclavos, nos hace servidores de siempre estar a merced de cómo nos podamos sentir, del temor, del miedo, de la angustia. No más esclavitud de eso, no más. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, de que el Señor ya dice aquí que nosotros tenemos un acceso libre de decir, Abba, Padre. Abba es una palabra de un acercamiento con Dios aún más estrecho, decirle papá, papito, de tener ese acceso al Señor, de que no tenemos que hacer otra cosa más que ir directamente y a través del sacrificio de Cristo nosotras podemos tener ese acceso a nuestro Padre que nos escucha y que nos protege y sabemos que estamos seguras en Él y que no más debemos de sentirnos temerosas. Ahora, vamos a escuchar este segundo consejo acerca de lo que nos enseña también Hebreos 2, 14, 15. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Si es el Señor, ya nos ha hecho libres porque Dios mandó a Cristo para pagar el precio por nosotras, para que Cristo llevara en la cruz ese miedo a morir, ese miedo al fracaso, ese miedo al futuro, ese miedo a la enfermedad, ese miedo a la incertidumbre, todo tipo de temor, el Señor Jesús lo llevó en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de ese acto que fue demostrado en un perfecto amor, ese perfecto amor ahora toma posesión en nosotros y nosotros a través del gran amor de Cristo estamos libres. Ya nos ha hecho libres el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que dice que no debemos de regresar a ese espíritu de esclavitud, sino que nosotros podemos tomar esa palabra del Señor y que se haga efectiva en nosotras de que ya no más debemos de experimentar
temor paralizante, un miedo donde nos lleve a estar desesperanzados. No les voy a decir que no es que estemos viviendo sin temores, no. El temor hasta cierto punto es bueno porque obviamente nos protege de ciertas cosas que sabemos que no debemos de hacer, de actuar, de decir, etcétera. Pero yo estoy hablando de ese temor que nos lleva a estar dudando del poder de Dios, de ese temor que cuando vienen los problemas, las luchas, las pruebas, ahí es donde nosotros decimos, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, tenemos a un Dios que todo lo suple, que todo lo hace. Tenemos a un Dios que sabe cómo actuar, que sabe cuándo llegar y que nosotras tenemos solamente que estar seguras de que Él va a responder. Así que, ¿cuántas de nosotras realmente no nos hemos sentido eh, con dudas o con temores? Todas, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos estado eh, con un miedo o con un temor, como mamás que nos preocupan, ¿verdad? Nuestros hijos. Nos preocupan cómo están, dónde están, qué hacen, nos preocupa su salud, obviamente su vida espiritual, qué van a hacer en el futuro. Todas esas preocupaciones, mis hermanas, nosotros las tenemos que entregar a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, porque los pensamientos son los más importantes que empiezan a desarrollar tanto nuestra confianza como nuestra duda y que nos llevan hacia una victoria o hacia un fracaso. Tenemos que saber cuál, de qué lado es de que nosotras estamos. Así que yo creo que la voluntad de Dios es de que nosotras podamos vivir seguras cada día en Él. Amén. Amén. Cada día, cada día. Entonces, con estos 3 consejos, ¿alguien lo tomó nota? ¿Alguien sabe de esos 3 consejos? Y son bien, ¿cómo les puedo decir? Como básicos, pero son intensos, hermanas. La palabra del Señor nos habla, obviamente, de más cosas en las cuales podemos estar seguras y podemos tener confianza de que Dios nos va a rescatar. Pero yo quisiera que ustedes me mencionaran esas 3 cosas o una de ellas acerca del que por qué razón nosotros deberíamos de estar libres del temor. ¿Alguien tomó nota o alguien quiere participar? La pregunta, Jessie. Sí, el por qué nosotros deberíamos, de esos 3 últimos consejos que estuvimos hablando, del que les estuve mencionando, por qué nosotros deberíamos estar libres de temor de acuerdo a estos pasajes que leyeron, estos últimos pasajes de Romanos, de Hebreos y de Primera de Juan. Pues ¿Por porque qué razón? estamos en la esclavitud. Ya nos... Porque ya no somos esclavas más. Ajá, no más. Amén. Así es. Así es. ¿Qué otra área, hermanas? ¿Por qué ya no debemos nosotras de ser esclavas del temor? ¿O por qué deberíamos ser libres de todo ese temor que a veces viene? ¿Por qué creen ustedes? ¿Nos conviene estar en temor? No, No. ¿Nos No, no nos conviene dudar? conviene. no. ¿Mande? No, Porque Dios no, nos ama y desde el momento en que nosotros le dijimos a Cristo que Él es nuestro Salvador, por eso su palabra dice que a quién temeré. Amén. Entonces, quitarnos esos miedos, en Cristo somos fuertes. Amén. Amén. Así es. Y ustedes han visto este versículo por ahí varias veces y lo hemos Jessie, compartido aquí. Ajá. yo no he leído lo que me pediste, Primera de Juan. ¿No leíste la del perfecto amor? No, todavía no. A ver, todavía no le entonces, dicen, hermano. Todavía no le dicen. Sí. ¿Dónde ¿estás dice bien lista? oportunidad? Tú estás bien lista ya con tu cita y no nada más no te doy todavía Ya tiempito. sé. Ok.
Primera de Bueno, Juan dice, vamos a dar paso, tía. Vamos a dar paso. Vamos a escuchar entonces esta lectura de Primera de Juan. dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. 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 Ahora sí. ¿Qué es lo que hay una palabra clave en esos versículos? ¿Qué es lo que echa fuera el temor? El amor. El El amor, verdadero amor. el verdadero amor. ¿Por qué? ¿Por qué el verdadero amor? Porque ese amor ágape, ese amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que en realidad nos libra de castigos, nos libra de juicios, nos libra de cosas que nosotros mereceríamos. Sin embargo, por ese gran amor de Dios, ya no más somos esclavos, ya no más merecemos el juicio eterno, el castigo eterno, porque el temor implica un castigo, ciertamente. Y nosotros no debemos de estar temiendo hacia lo que nos espera en el futuro. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, entonces nosotros sabemos que tenemos, si hemos fallado, si hemos pecado, incluso dice su palabra que el Señor es fiel y justo para perdonarnos, que tenemos un abogado, que Él también nos perdona, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a disfrutar de ese amor perfecto del Señor y ese es el que cierra estas tres cosas, esas tres áreas, consejos de los cuales no nos podemos dar el derecho de estar nosotras en temor ni en duda, porque también la palabra del Señor nos dice en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, y este fue uno de los versículos, hermanas, que yo tuve que aprender de memoria, aprender de casi que lo tenía yo aquí en mi frente, en donde quiera que yo lo podía, lo escribía, porque yo pasé episodios terribles en mi vida acerca de con la angustia, con el miedo, con el temor, y esta palabra sostuvo mi vida. Sé que el Señor la trajo y la trajo con un propósito. Está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Y dice que el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es algo que yo me apropié de esa palabra del Señor y la tomé y la abracé y la adapté con fuerza en mi corazón y yo dije, sí, es verdad, la palabra del Señor es lo único que nos puede hacer libres. Si tú no conoces palabra de Dios, si nosotras pasa un solo día sin que podamos abrir la palabra del Señor y alimentarnos de ella, vamos a ser una presa muy fácil de poder caer en el temor, en la duda, en la angustia, en esos afanes, en esas situaciones donde este mundo viene a drenar todo eso. El enemigo ocupa muchas situaciones. Entonces, hermanas, cada día nosotras tenemos que afianzarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser fuertes en el día malo, como nos dice Efesios, que ante todas las cosas, ustedes han escuchado acerca de la armadura de Dios en Efesios, pero antes de poder darnos esa descripción de esa armadura, dice que
Por lo demás, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No es lo mismo firmes que ser fortalecidos. Y yo compartí ese mensaje ahí con los hermanos en la iglesia y usted lo puede por ahí ver también en ahí en el canal que tenemos en YouTube, esa predicación, porque Dios me enseñó mucho acerca de eso y de lo que recibí, de eso compartí y de eso les comparto en esta tarde, de que solamente podemos ser fortalecidos en el Señor, pero también Pablo dice, en el poder de la fuerza del Señor. No vamos a poder vencer gigantes, temores, angustias, situaciones si nosotros no aprendemos a fortalecernos en Dios, hermanas. ¿Cómo yo me puedo fortalecer en Dios? Pasando tiempo con Dios, no hay otra. Y no hay mucha ciencia y no es un secreto, es pasar tiempo con Dios, es orando, es leyendo su palabra, es alimentando mi espíritu de Él. ¿Por qué? Porque si yo alimento más mi vida de las situaciones diarias, de lo que sale en la televisión, de lo que veo en el teléfono, de lo que dicen los demás, de lo que dicen mis vecinos, olvídese, vamos a estar perdidas y vamos a empezar a hablar y adaptar el mismo lenguaje que habla todo mundo. Tenemos que, nosotras como mujeres del Señor, poder envolvernos, pero en la atmósfera de Cristo, en esa búsqueda diaria, en esa búsqueda continua, porque cada día, dice la palabra de Dios, que cada día trae sus problemas. Entonces, cada día trae su afán. Yo no sé lo que me depara el día de mañana. Por eso yo necesito cada día estar alineada a Dios, estar alineada a Cristo, fortaleciéndome en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firme, dice su palabra, en el día malo. Nadie queremos pasar los días malos. Claro que no, nadie queremos. Pero el Señor no nos dice que no pasaremos. Muchas veces el Señor nos dijo, aunque pasemos por las aguas, por el fuego, por lo que pasemos, Él estará ahí con nosotras. No es que no pasemos dificultades, no es que los cristianos vamos a tener una vida color de rosa, no es así. Vamos a pasar por dificultades, pero tenemos una esperanza en Cristo, que esa esperanza, dice su palabra, que esa esperanza no avergüenza. Es una esperanza que nos mantiene con nuestros ojos puestos en el Señor. No quitemos la mirada de Cristo, hermanas. Pedro puso la mirada en la tormenta, en las aguas, en el viento, tal vez en los discípulos que a lo mejor le estaban criticando, hablando y diciendo, ¿por qué este se salió de la barca? ¿Verdad? Él perdió esa mirada hacia Cristo. Entonces, yo creo que en esta tarde nosotras tenemos que seguir mirando a Jesús para que podamos ser libres del temor, de la esclavitud, de las dudas que nos asaltan, de la incredulidad que vienen hacia nosotros. Y cuando haya un problema, una dificultad, una tribulación, una situación, nosotros, en vez de sentir esa duda o ese temor en nosotros, podamos revestirnos de Cristo y saber que el Señor va delante de nosotras. Amén. Amén. ¿Qué le parece? O qué nos conviene más? Sí, Dígame amén. usted. Porque nos juntamos a veces y escuchamos tanto y nos abruman demasiado las noticias. El doctor, las amigas, las vecinas. No, olvídese, usted escuche a Cristo. Escuche lo que el Señor habla a través de su palabra. Es la única Amén. manera. Es la única manera, hermanas. Yo no conozco otra manera mejor. Si yo conocí otra manera, yo les diría, miren, hermanas, pues pueden ustedes usar este método, pero en realidad es Cristo el que lo llena todo. Amén. Su palabra nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Muchas cosas nos pueden beneficiar, nos pueden ayudar, no sé, técnicas, alimentación, dormir bien, cositas así, ¿verdad? Que son importantes, pero el que llena todos los espacios es Cristo Jesús. Todos los espacios. Entonces, nosotros podemos
salir avante del temor. Así que bueno, yo les quiero preguntar a 2 o 3 de ustedes, si alguien les dijera que está en angustia o en temor, rápidamente, en 30 segundos o en 1 minuto, vamos a decir, en 1 minuto, yo quiero saber qué le diría la hermana Guille. Viene una amiga contigo, Guille, y te dice, Guille, estoy que no puedo dormir, estoy que no puedo comer. Tengo miedo de lo que vaya a decir el doctor, tengo miedo de lo que me vayan a decir el día de mañana. ¿Tú qué le dirías, Guille? ¿Qué consejo le darías a esta pobre mujer? Sobre el temor, pues que no temiera y que en verdad le dejara todas las cargas al Señor, que todo se lo dejara. Bueno, yo personalmente, ¿verdad? Cuando yo estaba pasando por el proceso de quimioterapia y en vez es difícil, ¿verdad? Especialmente en esos momentos que uno está con el doctor. Y yo lo que hacía en veces, es que físicamente yo, ¿verdad? Hacía como que agarraba el teléfono físicamente y como que me ponía a hablar con el Señor. ¿Verdad? Se oye algo raro o algo, pero en verdad hacer algo así físico en esos momentos a mí me ayudaba. Qué lindo. Nomás empezaba a tener una conversación como tal, conversando con una persona. Ay, qué lindo. Fíjate que a veces, como dices tú, se puede escuchar raro, pero Sí, Dios tiene rarezas también con nosotros. A veces no todo es como que alineado y así bonito. No, no, a veces Dios tiene sus formas de tratar con nosotros y Dios acepta como nosotros a veces nos podemos acercar a Él sintiéndonos como unas niñas que se acercan a su papá y quieren su cuidado y su protección, ¿verdad? Entonces, fíjate, Guille, qué hermoso que tu propia experiencia, tu propio testimonio es de bendición para otros, es de bendición porque tú ya pasaste por eso y hay mujeres que pueden estar pasando por esa misma situación y pueden ahí saber que Dios está con ellas. sí. Así que, Moni, ¿tú qué le podrías decir a alguien que está temeroso acerca del futuro, que no sabe qué va a hacer con su vida, que tiene temor a lo que le vaya a pasar el día de mañana, tiene temor de a lo mejor quedarse sin trabajo o ya es demasiado grande para que lo contraten en una empresa? ¿Qué podrías tú decirle a esta persona que tiene el temor al futuro? Bueno, ahorita decías una porción ahí en Primera Timoteo, creo que 5:17, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder. Esa es la primera parte donde tenemos que aferrarnos, que no podemos, pensar en el futuro, en un futuro negativo o en un futuro malo, cuando Dios nos ha dado algo con el que podemos defendernos para el presente y para el futuro. Quizá el pasado, pues ya no lo cambiamos, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder y bueno, de amor, dominio propio, pero en este caso podemos aplicar primero el espíritu de poder. Y entonces, con ese espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar y tenemos que también hacerlo partícipe o compartirlo a la gente que de alguna manera viniera a nosotros, como en este caso si alguien viniera conmigo. Ese sería una parte, ¿verdad? De la escritura que yo podría compartir con mucha seguridad. Amén. Gracias, Moni. Gracias, es cierto. Esa porción de la palabra realmente nos trae un aliento, nos debe traer una aliciente de saber que el Señor está con nosotros y que podemos compartir esa palabra con alguien, aun si no conoce a Cristo. Es el momento perfecto para presentarle a Jesús. Quiero preguntarle a mi hermana Patty. Vamos a ver, Patty, ¿tú qué le dirías a alguien que ha perdido la fe en Jesús? Hay muchas personas que han dicho, no, pero yo ya oré y no pasa nada. Sigo con lo mismo, sigo
con esos mismos sueños malos que tengo en las noches, vienen esos temores en las noches. ¿Tú qué le dirías, Pati? ¿Tú has tenido algo en lo cual de tu testimonio o de una palabra que tú puedes decir a esa persona, cómo podemos seguir creyendo en Jesús aun cuando no hemos recibido la respuesta como le esperábamos? Sí, mire, a mí me han preguntado muchas hermanitas, y yo les he dicho, bueno, también yo he pasado, nunca había pasado, yo por eso lo pasé ahora que me enfermé, ¿verdad? Y yo le decía a una de mis hermanitas, que también está en el grupo que es de aquí de Saltillo, mira, Cris, es que estoy pasando así. Le dije, mira, primeramente, recuérdalo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otra palabra que tengo muy presente en Dios es que todo lo podemos en Cristo, que Él es nuestra fortaleza. Y le empiezo a hablar, mira, yo también he pasado por esto, pero si nos aferramos a la palabra, si nos aferramos a sus mandatos, a todo lo que Él nos dice, aprendiéndonos los versículos de que Dios nos dice que echemos fuera todo el temor, porque Él ya lo venció. El versículo que tenemos también aquí con nosotros de Isaías, ¿verdad? De que no tengamos temor porque Él está con nosotros, que no temamos. Y yo le empezaba a decir, mira, afiánzate en el Señor, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decláralo cada día, decláralo muchas veces en el día, y es como Dios también nos ha sacado, yo le decía, es como a mí también me ha sacado un hijo, porque hace poquito me platica, mira, mana, pero es que mira que vienen espíritus malos, que la brujería y la hechicería. Le dije, mira, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aparte, tú levanta ángeles guerreros y ministradores de la presencia de Dios que blinden tu casa, que pon la coraza de justicia, pon la sangre como la ponía en aquel tiempo su pueblo, que le dijo el Señor, pongan la sangre de un cordero. Y ahora nosotros tenemos la sangre del cordero inmolado, ponerlo alrededor de nuestra casa, porque ella decía que se sentía muy opresionada y muy triste, que ya que se sentía así de lo mal, como luego a veces dicen, ¿verdad? De que viene la angustia, el temor, la desesperación, y pues vienen los espíritus suicidas y todo. Pero dice, tú no estás sola, Dios está con nosotros, mira, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros como poderoso gigante. Y le digo, mira, lee el Salmo 91, el Salmo 23, y declara lo que Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro pastor. Y empezaba a ver, más que todo el Salmo 91, que es la palabra súper poderosa, eso la Amén. tenemos que decir presente, decirla, ¿verdad? Día, noche y a todas horas, ¿verdad? Son mis consejos que yo les daba a esta hermanita y a cada una de nosotros, ¿verdad? Afianzando solamente su palabra y declarar, más que todo. Y somos más que vencedores. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Pati. Definitivamente es un buen consejo, una buena palabra. Y bueno, hermanas, necesitamos ser llenas cada día de Dios porque si nosotros no desarrollamos esa fe, difícilmente podemos pasar ese legado a nuestros hijos y todos los días es una oportunidad para poder pasar ese legado. Hermanas que ya tienen nietos, veía ahorita a Mari ahí con su nietecito, cómo pasas ya tu fe, no solamente a tus hijos, pero a tus nietos, ¿verdad? Y pasar ese legado es tan importante cómo podemos platicar de cierta manera con nuestros hijos. Bueno, yo en lo personal no tengo nietos todavía, pero pienso que con los nietos es distinto. Hay una carga también diferente, así que vamos a estar creyendo en el Señor por una fe inquebrantable, una confianza. Recordemos que estamos despojándonos cada día de lo que no nos ayuda.
y nos estamos despojando en este caso y en este mes de lo que es la duda y el temor. Así que renunciemos a todo aquello que nos quita el sueño, que nos quita la paz y que nos hace volver a ese tipo de vida que ya Cristo nos ha liberado y nos ha libertado. Y entonces podamos nosotros correr con esa fe y esa confianza, sabiendo que el Señor está con nosotras. Amén. 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 Gracias a Dios. Pues Amén. vamos a cerrar este tiempo y yo quisiera pedirle a la hermana Benita si ella puede hacer una oración por este tema, el que hemos estado hablando, cómo necesitamos esa fe y esa confianza cada día de parte de Dios para que ni el temor, ni la duda, ni nada pueda llegar hacia nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En actitud de oración venimos ante ti, Padre Santo, a darte gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste, Padre bendito, donde tú fuiste el primer invitado, Señor, cuando nosotros nos conectamos. Tú ya estabas ahí esperándonos con tus brazos abiertos, Señor. Gracias te damos por este tema tan hermoso, Señor, va tan verdadero, Padre, porque ha llegado a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú tienes un regalo para nosotros, eso que hemos escuchado ahorita. Yo tuve, Señor, como testimonio, Señor, un temor en la muerte de la suegra de mi hija. Pero ahí me hablaste tú, Señor, en la noche. Yo estaba llorando y tú me dijiste, levántate. Yo pensé que era mi hija la que me decía. Y era el Señor el que me estaba hablando, que no tuviera temor, que no tuviera miedo de lo que yo estaba pensando. Eché fuera todos los pensamientos que tenía. Y me levanté y me puse a orar. Y le di gracias a Dios. Y el sábado fue lo que escuchamos por medio de nuestra hermana, las dudas y el temor. Y allí recordé yo lo que pasé ese día. Y ahora me está hablando nuevamente Dios por por este tema que estuvimos escuchando. Le doy gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene el regalo para nosotros, que es la vida eterna. Que no dudemos de Él. Él tiene la verdad y la vida para cada una de nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Es hermoso estar escuchando la palabra de Dios cada día, cada hora, cada minuto, Señor. Que no perdamos la confianza y la esperanza de estar escuchando su palabra. Que no perdamos el tiempo, que pidamos, Señor, el tiempo necesario para servirle en todo momento. Ahorita todavía no comía y me dijo Raquel, coma, si puedes, te conecta y si no, no, le dije después. Y le doy gracias a Dios porque Él da la fortaleza para todo. Él quita todo temor, toda mala esperanza, todo mal pensamiento que hay en nuestras vidas y en nuestra mente. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de amor y de misericordia. ¿A quién iremos sino al que todo lo puede? Gracias le damos a nuestro Dios. Estoy muy agradecida, estoy muy emocionada por lo que escuché en esta hora y le doy muchas gracias a Dios y a cada una de ustedes, a mi nuera que estuvo exponiendo esta palabra. Que le pido a mi Dios que los siga usando a ella y a su esposo, que es mi hijo, que los siga usando como pastores, que les siga dando gracia y amor por la palabra de Dios, que el lugar en donde Él los ha puesto, que lo hagan conforme al propósito de Dios, que todo lo hagan pensando en que a Dios tienen que agradarle. Y le doy muchas gracias a Dios por esta tarde tan maravillosa, tan llena de amor, tan llena de protección de parte del que todo lo puede, de nuestro Padre Celestial. Y muchas gracias a cada una de ustedes que estuvimos aquí presentes, aunque de lejos, pero nos miramos. Gracias, muchas gracias le doy a mi Dios y a cada una de ustedes. Amén.